Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. María es la reina de los santos y los ángeles por ser la madre de Dios y haber tenido parte activa en los misterios salvíficos de Cristo. Por eso la distinguimos con el superlativo Santísima. Desde siempre ha sido honrada la Iglesia con un culto superior al de los santos y ángeles, pero nunca igual al culto de adoración, tributado solo a Dios. La Iglesia, al venerar así a la Madre, desea que el Hijo sea mejor conocido, amado y glorificado. La verdadera devoción a María no es un vago sentimentalismo o una pura necesidad psicológica, sino que es nuestra confesión de fe. Así la reconocemos como la Madre de Jesús. La auténtica devoción nos lleva a amarla como hijos e imitar sus virtudes, sobre todo su disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Así, de esta manera, comenzamos en una manera diferente, distinta a la habitual, nuestro encuentro, la luz de la palabra, a través de Radio Fe Latina, este encuentro semanal, que afortunadamente se nos está haciendo hábito, se nos está haciendo costumbre, para prepararnos para la fiesta dominical y su liturgia. Y elegimos comenzar de este modo, con una reflexión, con una invocación a María, para tenerla presente, ya que este sábado es precisamente la presentación de la Virgen María, y es la puerta que nos va a permitir adentrarnos a este 22º, a este domingo 22 de noviembre de 2020, en donde vamos a celebrar nada más y nada menos que la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, como se viene haciendo costumbre, a través de este espacio, a la luz de la palabra, desde Radio Fe Latina, con la puesta en el aire, con la operación técnica de Silvia Patricia, con la dedicada y generosa intervención de Miguel Carrera en las reflexiones, para llegar preparados al encuentro de la liturgia dominical, y precisamente en este domingo tan trascendente para nuestro mundo, para nuestro universo como creyentes, como lo es la fiesta, la conmemoración, la presencia de Jesucristo, Rey del Universo. Para la ocasión, la liturgia nos está proponiendo el texto que vamos a compartir a partir de este momento con todos ustedes, que pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre,
y reciba en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 22 de noviembre, la celebración, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, abundantes, y que se están repitiendo semana a semana en este hábito, en esta costumbre, a la luz de la palabra, Miguel Carreras. Miguel, ¿cómo va? Bienvenido, el gusto que podamos volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Y qué gusto, Fabián, realmente. Es un privilegio poder compartir la palabra de la vida que viene a nosotros, la paz que viene a nosotros. Qué importante que reconozcamos el tiempo de nuestra paz, cuando viene el Señor de la paz que es el saludo de nuestro Señor, porque en esa paz encontramos justamente ese camino que nos va a conducir a la habitación de un reino nuevo, de un reino eterno, porque el Rey que lo preside es el mismo Rey que viene a nosotros, es el mismo Rey que viene a buscarnos, y viene a buscarnos para participarnos de su reino, para que seamos reino en Él, reino suyo, reino eterno. El Rey del universo viene a nosotros. Y esta solemnidad, estamos, fíjate, Fabián, en el domingo 34 del tiempo ordinario. No lo vamos a llamar así porque es una solemnidad y es la fiesta de Cristo Rey, que da por culminado, digamos, este tiempo, ¿no es cierto?, este año litúrgico. Vamos a celebrar a Cristo Rey. Y vamos a ver entonces esta lectura, que es la que terminás de leer, y que nos está mostrando algo que en nosotros tiene que ser muy tenido en cuenta. Por supuesto, es como todos los temas que vamos viendo durante el curso de todos estos domingos, y en estas consideraciones a la luz de la palabra vamos viendo cómo nos va conduciendo la propuesta del magisterio de la Iglesia a la consideración de los textos y a las conclusiones que podemos ir sacando en base a esta enseñanza que siempre procede del único Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Vos hiciste una reflexión muy linda al principio del programa, Fabián, a propósito de la Virgen María,
la madre de nuestro Señor. Sí. Claro, para tener presente que este sábado es la presentación precisamente de la Virgen María. Exactamente, claro está. La Virgen María, vos sabés que la Virgen recibe el culto que llamamos de hiperdulía. Los ángeles, los santos, el culto de dulía. Devoción, no adoración. Debemos adorar solamente a Dios. La Virgen María tampoco es mediadora entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es el hombre Jesucristo. La Virgen es medianera. La Virgen nos remite al Hijo. Estaba recordando aquellas palabras de la Virgen precisamente en las bodas de Caná, que está en el Evangelio juánico, en el capítulo 2. Sí, en aquel momento, cuando faltaba el vino, ¿a quién se dirige María, que estaba presente en esas bodas? Se dirige a su Hijo, a Jesús. ¿Qué le comentan? ¿O qué le comenta, mejor dicho? No tienen vino. Frente a la respuesta de Jesús, ¿qué dice entonces María a los sirvientes? Vayan y hagan como Él les dice. Lo que les diga, claro. Exactamente. Hagamos como nos dice el Señor. Es el deseo de María. Nuestra madre, sí, en el tiempo de la fe, claro. Y nos vemos reflejados precisamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dice a Juan, que estaba al pie de la cruz junto a la Virgen y a María Magdalena: Hijo, he ahí a tu madre. Madre le dice a la Virgen: he ahí a tu Hijo. Madre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra devoción a la Virgen Santísima, hiperdulía, devoción a la Virgen, no adoración. Vamos a celebrar también entonces esta presentación de la Virgen en el templo, y vamos a comentar, sí, a propósito de este templo, y vamos a comentar también a propósito de las palabras de Jesús, precisamente en esta solemnidad de Cristo Rey, donde vemos al Señor haciendo su itinerario que es el nuestro, y vamos a ver en qué consiste esto y cómo lo podemos tomar como figura, pero como una figura tan intencionada, históricamente cumplida, que debemos tener en cuenta hasta el más mínimo detalle. Recordemos el camino que hizo el Señor: iba de la Galilea a Jerusalén. El Señor iba subiendo a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Iba el rey. Ahora, ¿sabemos cómo lo recibieron? Bueno, sabemos que en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo, son dos las oportunidades en que los relatos de los evangelios vemos que el Señor llora. Una frente a la tumba de Lázaro, recordemos, amigo personal de Jesús. Fue un llanto, sí, delante de personas conocidas, amigas cercanas al que había muerto, del cual era también amigo cercano y finalmente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, como le fue de todos nosotros. Pero la ocasión que públicamente llora el Señor, que es la que consideramos en el día de hoy, es cuando entra a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los polluelos. ¿Y qué pasó? No aceptó Jerusalén aquel que venía a traer lo que comentamos al principio, Fabián, la paz que excede a todo conocimiento. La paz que no es consecuencia, digamos, de un acto cultural, de una especulación intelectual, ni siquiera de un hecho espiritual que se pueda tomar como un logro humano personal. La paz es algo que viene de Dios y que en Cristo Jesús llega a nosotros. Y esa paz, que es verdadera, definitiva, que no es como el mundo la da, sino como solamente la puede dar el autor de la paz, el que es la paz misma en nosotros. ¿Quién es el autor? Dios mismo es el autor. ¿Quién es en nosotros? Aquel que se hace uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo, en Él tenemos la seguridad. En esa paz somos reunidos todos aquellos que somos finalmente hijos de la paz
en un pueblo que es para la paz, en una Jerusalén verdadera, en una Jerusalén espiritual celestial, porque a eso vamos ahora todos aquellos que seguimos el camino de este mundo al lugar que ha preparado el Señor de la paz, nuestro Señor Jesucristo, para que estemos siempre con Él, en la plenitud de la vida. Para eso viene a buscarnos por segunda vez. Estamos hablando de la segunda venida. A propósito de esto y del juicio, vamos a considerar este material que preparamos para el día de hoy, Fabián. A ver, has dicho ya en esta tu introducción, Miguel, un par de veces, el Señor viene a buscarnos. Y digo esto, no decimos que lo dijiste un par de veces como para ver que lo insistís, sino porque encierra algo importante, sobre lo cual no lo puedo dejar pasar y hay que preguntarte, ¿qué es esto que el Señor viene a buscarme, viene a buscarte, viene a buscarnos, nos está buscando? ¿Cómo es esto, Miguel? Esto es lo que siempre hace el Señor. El Señor viene a buscarnos, primero porque estamos perdidos, lejos, y no conocemos el camino de retorno al Señor, que es el único que nos da la paz y la vida. De otra manera no lo encontramos, de otra manera estamos perdidos. Y cuando decimos estamos perdidos, quiere decir que estamos lejos de la vida, tan alejados de la vida como la vida está de nosotros. Estamos destinados, no por el destino desde el principio el cual estableció el Dios de vida, el Dios de toda justicia, sino porque nos encaminamos por un lugar que no es precisamente el que nos indica el amor de Dios. El camino de Dios es el camino de la vida, el camino que buscamos nosotros, conforme a criterios humanos, no nos conduce a la vida. Por eso tiene que venir Él, porque nosotros no podemos ir. Por el camino que estamos transitando nunca vamos a llegar. Hace falta un camino nuevo, diferente, y el que viene a buscarnos es el mismo camino. Es el camino de retorno a la vida. Y vamos a insistir ya en este concepto, Fabián, porque cuando decimos dos veces, también vamos a relacionarlo con algo que creo comentamos en la lectura del último domingo. Habíamos dicho nosotros el último domingo respecto de la venida del Señor, ¿no? Precisamente vamos a celebrar este próximo domingo la venida, la segunda venida, la venida en gloria del Señor. Uno dice, ¿por qué la segunda venida? ¿Hubo una primera venida? Sí, y la vamos a empezar a considerar a partir de los próximos domingos, en el tiempo de Adviento. Pero ¿por qué segunda venida? En la primera venida el Señor viene en semejanza de hombre, viene como hombre. En la segunda venida viene en gloria. En la primera viene a ser juzgado de los hombres y por los hombres. En la segunda viene con todo el poder de su reino a juzgarnos, viene a juzgar al hombre conforme al amor de Dios. Nos va a juzgar en el tribunal del amor y, de acuerdo a lo que hayamos hecho, conocida su palabra por medio del cuerpo, mientras estamos o hayamos estado en el tiempo. Dos venidas centrales, digamos, y utilizamos muchas veces el término la venida del Señor. Y también dijimos esto, el Señor ha venido, el Señor viene, el Señor ha de venir, el Señor, agregamos, está viniendo. Y está viniendo siempre y todos los días. Está viniendo a cada uno de los suyos, está viniendo a su iglesia, está viniendo siempre a esta nueva Jerusalén, que es el pueblo de... A veces acotamos casi sarcásticamente, Miguel, vos mencionás, viene, está viniendo, y uno por ahí no deja de caer en la tentación, interrumpir y preguntar, aunque no se note, Miguel, ¿está viniendo? Claro. Pues fíjate las palabras de Jesús cuando entra en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén.
Ay de ti, Jerusalén, que no conociste el día de tu visitación. No conoció la venida de su Señor. Ahora vos me decís, el Señor está viniendo, siempre viene, nunca deja de venir. Y viene de acuerdo a la necesidad que Él advierte en cada uno de los suyos. Ahora, ¿qué pasa? El que tiene con el Señor el diálogo cotidiano, el encuentro espiritual permanente, sabe que viene su Señor, sabe que viene en cualquier momento, sabe que no viene a sorprenderlo con una visita impensada porque viene a sancionar alguna cosa que hayamos hecho mal. Viene en función de paz y conforme a la ley del amor. Viene siempre a saciar nuestra necesidad en todos los aspectos. Viene precisamente a mantenernos, porque lo ha comunicado, en esa paz inefable que nos mantiene seguros en ese camino nuevo que Él va presidiendo, liderando en nosotros y por nosotros, y por ese camino nos va conduciendo precisamente al lugar de la vida, quitándonos del lugar de la sanción, de la condenación de la muerte, al cual nos vamos nosotros. Y uno diría, por propio deseo, sí, pero seguramente no lo deseamos, pero por propio error, por propio creernos más a nosotros mismos que creer a aquel que viene a revelarnos aquellas cosas que son la vida y para la vida nuestra, y en nosotros, y en cualquier momento. Por eso en cualquier momento el Señor viene. El Señor está viniendo, aquí y ahora, en el tiempo. Habrá una final venida. ¿Sí? Usted está escuchando a Miguel Carreras, a la luz de la palabra, este espacio en donde nos preparamos para la liturgia de este domingo, en esta fiesta, Jesucristo Rey del Universo. ¿Y cuándo y de qué manera Jesucristo es el Rey del Universo, señor Miguel Carreras? Jesucristo es el Rey del Universo desde el principio. Vale decir, si vamos a utilizar términos temporales en función del tiempo en el cual nos movemos, bueno, desde el principio, no antes, digamos, en el año cero, antes del año cero, por decir antes. Cuando decimos antes ya estamos hablando de tiempo. No, desde la eternidad el Señor es. Es Rey de la vida, es autor de la vida. Todo fue hecho por la palabra, es palabra de Dios. Y es palabra encarnada, por eso decimos nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y desde el principio es Rey, y es todo porque todo es procedente de la palabra, todo fue hecho por la palabra, y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra de Dios. Y el Señor como Dios es la palabra de Dios, y como Señor es Rey eterno, Rey del universo y Señor en el tiempo y en la historia. Así que ahí consideramos al Señor siempre. Por eso es el Señor el que era, el que es, dice el libro del Apocalipsis, y el que ha de venir. Ahí está. Uno dirá, los tiempos del Señor. Sí, los tiempos que son los tiempos de la permanencia. Es paradojal esto. Hablamos de tiempo y al mismo tiempo, al hablar de la eternidad, porque es la presencia del Dios eterno en Cristo Jesús, Señor en el tiempo, estamos hablando entonces del que era, del que es, del que viene. Sí, estamos refiriéndolo casi temporalmente, en tres tiempos de verbo. Es, era y viene. Es para siempre, es siempre. Él es siempre, Él nunca deja de ser. Él es aquel por el cual somos nosotros también, si somos en Él, si estamos unidos a Él. Porque para eso viene, para quitarnos de la mortalidad temporal y conducirnos a la eternidad, ¿no es cierto? A la eternidad de aquel que es la misma eternidad en nosotros. Bien, ¿qué hace falta para que Jesucristo reine en mi vida, Miguel? ¿Hacen falta cosas? ¿Hay que
ser de una u otra manera, hay que actuar de una manera y no de otra. ¿Cuáles son las condiciones para que Jesucristo sea el Rey de mi vida, reine en mi vida? Y para eso tengo que, primero, fíjate vos, y esto lo vamos a poner de manifiesto cuando leamos, vos lo has leído ya el Evangelio del día de hoy. Yo recuerdo una de las cosas cuando aprueba los de su diestra el Señor, ¿no es cierto? Fíjate, hay cosas que dice este Evangelio que los cristianos tenemos que tenerlas muy en cuenta, y las tenemos que tener en cuenta y las tenemos si realmente las hacemos. Como dice la Virgen, hagan lo que Él dice, hagan, ¿eh? ¿Qué hicimos? A ver, si viene a nosotros alguien y uno dice, bueno, tiene hambre, ¿le damos de comer? ¿Tiene sed? ¿Le damos de beber? ¿Está de paso? ¿Lo alojamos? ¿Lo recibimos? ¿Está preso? ¿Lo vamos a visitar? ¿Está enfermo y lo asistimos? ¿Qué hacemos? Cada vez que hacemos lo que Él nos dice, lo estamos recibiendo. Cada vez que miramos para otro lado, lo estamos despidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para recibirlo? Uno diría, sí, en términos bíblicos, ¿no es cierto?, que son los correctos, uno diría abrir el corazón, abrir la puerta del corazón, el Señor está a la puerta y llama, y dejar que Él entre. Ser hospitalarios con el Señor. Ahí está la hospitalidad, que es una de las cosas que más aprecia el Señor. Recibirlos, o recibir al Señor en nuestra casa. Darle al Señor todo el honor que Él debe recibir y merece, porque Él viene, porque nos ama. Viene a cenar con nosotros, a cenarse con nosotros, a compartirse con nosotros, porque Él es la vida y ve nuestra miseria y no se avergüenza, ve nuestra necesidad y se compadece. La misericordia de Dios presente en el tiempo, en nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que Él ve y hace en cada uno de nosotros es precisamente el obrar del amor, que es, uno diría, exclusivamente de Dios. Sí, claro, porque Dios es el amor, pero también, así como comparte y se comparte en la cena y en la mesa en la cual nos sienta con Él para compartirse con nosotros, sí, así también se comparte el amor de Dios en cada uno de nosotros. Ese amor nosotros lo recibimos, lo sabemos apreciar, lo vemos. Bueno, si lo vemos y lo recibimos, hagamos todas las cosas del modo en que Él las hace. Hagámosla por amor. Y para eso hay que reconocer muchas cosas. Hay que reconocer, por ejemplo, nuestra propia miseria, nuestra propia necesidad, nuestra propia enfermedad, el hambre y sed de justicia que tenemos, en orden a la justicia que solamente de Dios procede, en orden a la sed que no puede ser saciada en nosotros, sino por una fe verdadera, por un creer cierto, por un ser verdaderamente habilitados para poder beber la sangre del Señor. Ahora bien, Miguel, si uno te escucha e interrumpe y dice, bueno, pero si yo me siento un miserable, soy una porquería, ¿cómo voy a dar mi vida? ¿Cómo voy a ser generoso? ¿Cómo voy a hacer cosas buenas si tengo esas características de mi vida? ¿Cómo es esto? ¿Está bien? Yo soy un pecador, vivo muchas veces en sombra y en tinieblas, aunque me gusta más la luz del día, pero algo malo no puede dar frutos buenos. Es cierto. Primero hay una cosa importante que vos estás diciendo, Fabián. Si yo soy un miserable, si yo soy un pecador, si yo soy no puedo tener gestos generosos. Claro, y efectivamente soy eso. Pero el primer gesto generoso, el primer gesto sabio, que también lo recibimos del Señor y de Él lo aprendemos,
Es la humildad. El reconocimiento de la propia falta y de la propia necesidad. Primer punto. Luego, el reconocer aquel que viene a traernos lo necesario para que dejemos de ser miserables, para que dejemos de ser la nada que somos. Humildad. Desde esa humildad vamos a recibir. Desde esa humildad que el Señor ve, y ahí lo que ve es la puerta del corazón abierto, del nuevo corazón que Él ha despertado en nosotros, ahí viene a traernos todas aquellas cosas, para que dejemos de ser miserables, para que dejemos de ser la nada que somos, para que empecemos a hacer aquello que el Señor viene a hacer en nosotros. Para otros términos, fíjate, muy frecuentes de parte del Señor en los evangelios, sí, para que dejemos de ser del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, para que seamos verdaderamente en Dios mientras estamos en este mundo. Y entonces podamos hacer con el otro y hacia el otro todas aquellas cosas que en nosotros hizo el Señor para quitarnos esa miseria, esa nada que somos y estamos, y poder ser o comenzar a ser ricos. ¿En qué? En amor y misericordia. En todo aquello que en nosotros comienza a ser el tesoro que vamos almacenando en un lugar donde nunca se va a perder. Es un tesoro que no es un tesoro, por supuesto, económico, ¿no es cierto? Es un tesoro inefable, diferente. Pero ¿qué es lo que configura para nosotros el estado nuevo? Ese estado de verdadera paz. Donde pusimos el acento, sí, esa paz, que hace que podamos hacer todas aquellas cosas con las cuales hemos de ser justificados cuando en su final venida en gloria, ya estamos hablando de plenísima luz y vida, el Señor venga a juzgar en nosotros todas aquellas cosas que nos han hecho meritorios para ser partícipes de la posesión de este reino nuevo, eterno, del cual siempre es el Rey Él, el Rey eterno. ¿Cómo entender, Miguel, de qué se trata el juicio final? ¿Es un examen que te aprueba o condena? Lo vamos a charlar nada más que en un ratito, si te parece bien, porque ahora, con la presencia de Silvia Patricia en la puesta en el aire, en la operación técnica, hacemos una especie de recreo musical, y escuchamos un ratito de música que ilumina, que ilustra entre la luz y la palabra del día de hoy. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor,
merecemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo un honor. Muy bien, en este encuentro a la luz de la palabra a través de Radio Fe Latina, nos estamos preparando, y así lo consignaba este recreo musical, para la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, en este domingo, en donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, y había quedado pendiente una consideración para Miguel Carreras antes del recreo musical. ¿Cómo interpretar, Miguel, cómo entender de qué se trata el juicio final? ¿Es algo así como un examen que te aprueba o te condena, Miguel? Claro, nosotros tenemos que utilizar términos humanos, ¿no?, que son más entendibles en el tiempo inmediato en que estamos, claro está. ¿Qué es esto? ¿Un examen que nos toma el Señor? El Señor viene en gloria. La primera venida del Señor, uno diría, ¿fue en gloria? No, fue en cuerpo de hombre, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Pero en la segunda venida viene en gloria, como Rey, como el único que puede juzgar, y viene a juzgar, porque Dios ha establecido un día en el cual se propone juzgar al mundo con justicia, y lo hará por medio de un santo varón, al que él mismo garantizó por haber resucitado de entre los muertos. Nuestro Señor Pero Jesucristo. convengamos que el término juicio, Miguel, nos da miedo como hombres, como mujeres, como seres humanos. Nos mete miedo. Uy, mañana me tengo que presentar a un juicio y seguramente estaré muy ansioso, estaré angustiado, estaré preocupado, estaré con miedo. El término juicio, Miguel, ya de por sí implica no solo respeto, sino que también miedo. Sí, pero hay una diferencia radical, Fabián. ¿Cuál es? Aquí estamos hablando de juicio, pero juicio conforme a la justicia, pero no a la justicia que no merece llamarse como tal, sino a la verdadera justicia, a la justicia de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justicia de Dios? Justicia de Dios es la voluntad de Dios. Obrar en justicia es obrar en conformidad con la voluntad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro decimos, hágase tu justicia, tanto en los cielos como en la tierra. Claro, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es precisamente esa que en nosotros es posible y es expresada como tal por medio de nuestra misma naturaleza. Dios en Cristo Jesús viene como hombre y hace como hombre lo que Dios sabe, el que nos hizo, el que nos creó a imagen y semejanza suya,
que podemos ser, porque es la única manera de ser la que Él hace, verdaderamente aquello que hizo. Como demostración cabal de todo esto, Dios en su condición humana, nuestro Señor Jesucristo. Por eso viene el establecer el juicio, porque viene como hombre en su primera venida y viene como Dios en su gloria, viene en su gloria, se sienta en el trono de su gloria, el Rey de gloria y justicia, para juzgar en conformidad con esa justicia, con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que terminamos de decir, lo leíste en el Evangelio. A ver, ¿qué hicimos? Ahí va a juzgar el Señor. Tuve hambre, ¿me dieron de comer? ¿Qué diremos ahí? No termina siendo una respuesta como abierta o ambivalente, porque a veces sí pudimos ser receptivos y dar de comer, y otras veces hemos sido indiferentes. ¿No termina siendo algo así como que a veces sí y a veces no? Una especie de mezcolanza, una especie de melange, una cosa a mitad de camino, por ahí, nuestra respuesta, porque hemos dado de comer, damos de comer, ¿sí? Y en esto que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, días atrás nos enterábamos que Cáritas, por ejemplo, esta institución señera eclesial en cuanto a la caridad se refiere, pasó en este tiempo de dar asistencia a 200.000 personas a 2 millones de personas, ¿sí? Y bueno, y a veces, más allá de los buenos intentos, los despliegues y las intenciones, por ahí se pasa alguien o alguno que golpea a tu puerta, ¿sí? ¿No es medio como ambivalente? A veces damos y a veces no damos. Algo así como aquello de luces y sombra, Miguel. Y en nosotros se da eso, claro, porque no nos olvidemos, Fabián, que no somos perfectos de un día para el otro. El Señor nos dijo en algún momento, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean, lleguemos a esa perfección que va a ser siempre relativa porque estamos en el tiempo de la relatividad, sin duda. Pero el que juzga la intención del corazón es solamente aquel que viene a juzgar, dijimos conforme a la justicia de Dios. Claro, Él ha visto la intención, ve más allá. El ojo de la fe lo tenemos abierto a veces y a veces no. Miramos con una nueva mirada, no con el ojo temporal, sino con la mirada de Dios, cuando verdaderamente estamos en fe y cuando verdaderamente obramos la voluntad y en conformidad con la voluntad. En conformidad con esa voluntad, bueno, el Señor va a inquirir de nosotros este cuestionario que leímos en el Evangelio de hoy, lo acabas de leer, Fabián. Sí, todo esto que sería lo que agrada a Dios y por la cual somos justificados, si está, digamos, movido por la fe verdadera, creíble en cada uno de nosotros, por el don de Dios y por todo aquello que nos da Dios, para que podamos obrar aquello que demanda de nosotros. Porque si podemos obrar la voluntad, es porque tenemos en nosotros el poder que nos da el Dios de toda voluntad. Ahora, si obramos en conformidad con esa voluntad y con el poder que Dios nos da, por el Espíritu que nos ha dado, Dios viene a nosotros, está en nosotros, en Cristo está con nosotros, en el Espíritu Santo está en nosotros, y está en nosotros el poder hacer. Ahora, lo negativo de nosotros es cuando podemos hacer y no lo hacemos. Cuando no podemos hacer, por X motivos, a veces podrá ser explicado desde el punto de vista muy humano. Pero vayamos un poco, digamos, a la médula siempre del tema, y la médula y carozo del amor es la fe en nosotros. Es el perdón, es el estar siempre haciéndole al otro lo que Cristo hizo en nosotros. Porque en el otro necesitado, en el otro hambriento, sediento, preso, en el otro tenemos que ver al Señor. Porque el amor del Señor está en todos. Y el Señor vino a traer la vida para todos. Murió y resucitó por y para todos. En ese que está ahí, tirado en la calle porque no tiene para comer, está. En ese que está en un hospital y está solito, ahí nadie lo va a ver,
y está con sus pensamientos y con sus dolencias y padeciente, está el Señor también. En la cruz experimentó todo esto y en la misma cruz crucificó también toda nuestra mortalidad. Pero colaboremos entonces, sí, ¿cómo podemos hacerlo? Siempre decimos en términos, claro, que son muy doctrinarios, sigamos fiel y firmemente al Señor, sigamos el camino nuevo, sí, pero sigamos, pero ¿sabes qué? Hagamos como Él dice, hagamos sobre todo. Porque muchos sabios que en el mundo han dicho muy buenas cosas. Y han dicho esto a lo mejor también, pero Jesús lo hizo. Y el tema es hacerlo. Porque si no obramos en conformidad con lo que hablamos, entonces nos quedamos todavía en la palabra de la verdad, sí, pero no encarnamos. Entonces es como si en nosotros la palabra que es desde el principio, que dice y hace todo lo que tiene, se queda en el decir que para nosotros pasa de ser, en vez de una acción concreta de amor, una mera especulación intelectual. Sí, decimos muy bien, pero ¿obramos en consecuencia? Si usted obra en consecuencia, demuéstrelo, y demuéstrelo en su relación con el otro. Ese es amor al prójimo. El amor a Dios... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿De qué se trata esto, Miguel? ¿Cómo será que venga en gloria? ¿Cuál es el alcance de venir en gloria, trono glorioso, de aquel que en última instancia fue crucificado? Claro, ¿Cómo pero... es la gloria de un crucificado? Y precisamente está en la cruz, y es paradojal esto. Pero no lo vemos hasta que nos recuperamos o recuperemos por el obrar concreto en el amor, ese verdadero seguimiento que nos lleva a estar frente al trono de la gloria. El Señor viene en gloria, en plenísima vida. Uno diría, viene como rey glorioso, viene como rey eterno, se sentará en el trono de su gloria. Ahí ya está como rey, ahí como rey para todos. Y ahí viene a juzgar quiénes son dignos o no de la participación y posesión del reino. Porque mientras estamos en este tiempo, en esta fe, Fabián, nosotros sí somos partícipes de algo que el Señor hace en nosotros. Somos depositarios de esa paz de la que hablamos al principio, somos depositarios de todos esos bienes que el Señor nos deja, pero después el Señor va, como habíamos visto en estos últimos evangelios, lo vamos a ver también en el próximo domingo, el Señor va a pedir qué hicimos, cómo administramos esos bienes. Dicho parabólicamente, las enseñanzas de estos últimos domingos. Y ahora a ver ¿Termina siendo una rendición de cuentas, Miguel? No a la manera en que lo entendemos según la humana justicia, sí a la manera en que lo entendemos según el amor. Porque si conforme al amor hemos obrado, y quiere decir esto, si conforme al amor, a la compasión, a padecer con el otro, a ser con el otro, como debemos ser hermanos, uno con el otro, así como Cristo Jesús, o Dios en Cristo Jesús, se hizo uno con todos nosotros, yo soy uno con el que tiene hambre, yo soy uno con el que está preso, con el que está enfermo, con el que padece todas aquellas cosas que menciona el Señor. En conformidad a este cuestionario, vamos a decir, a estas preguntas que nos hará el Señor, que ya no son preguntas, son afirmaciones, porque el Señor ya nos vio, ya nos vino a ver. Cuando decimos el Señor está viniendo a nosotros, precisamente a hacer lo que después tenemos que hacer nosotros. Dar de comer, de beber, alojar al huésped, ¿te das cuenta? Visitar al preso, al enfermo. Ser activos en el amor, ser uno con el otro, así como Dios en Cristo es uno con nosotros. El misterio de la unidad, el misterio de la vida, es porque vida hay una sola. Y a esa vida ahora, en este tiempo, vamos. Decimos que estamos vivos, que hemos experimentado una resurrección espiritual, la resurrección del alma por la fe. Pero vamos a la final resurrección, que se dará en esa final venida en gloria, para resucitar precisamente gloriosamente y ser ya partícipes y poseedores del reino de la gloria. Y ahí lo veremos al Señor de la gloria cara a cara, como Él es.
ya habrá una visión diferente, perfecta, completa, en la cual podamos mirar de frente al sol de justicia. No tendremos que cerrar los ojos frente a tanta luminosidad, porque nuestra mirada será tan luminosa como la mirada de aquel que nos ve. Y lo vamos a ver como Él nos ve y como Él es. Y vamos a ver que somos en ese espejo que nos va a mostrar Él mismo a nosotros, que somos aquello que hizo. Y ahí queda el amar y alabar. Usted está escuchando la parte final, promediando este encuentro a la luz y la palabra a través de Radio Fe Latina. Está escuchando a Miguel Carreras explicarnos con la generosidad habitual esto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, Jesucristo Rey del Universo, que pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Precisamente en el texto, Miguel, ¿qué es esto de separar unos a la derecha y otros a la izquierda? ¿Es selectivo? ¿Es separar? ¿Nos habla de una separación, de una división, cuando el texto precisamente dice todas las naciones serán reunidas en presencia? ¿Sí? Utilizaste el término paradojal. Esto también está siendo paradojal. Todas las naciones reunidas en su presencia, pero va a separar a los buenos por un lado, a los malos por el otro. Claro, precisamente porque viene a establecer un juicio. El lugar de la diestra, la derecha, ¿no es cierto?, es el lugar del favor de Dios. Y el favor de Dios no es por una predilección a priori, ¿no es cierto? Bueno, el mismo término lo dice. No, el Señor no discrimina ni... Sí, si bien elige, en realidad podríamos decir que nos elige desde el principio a todos. Pero algunos son dignos de la elección y otros no. Y eso se demuestra a través de la gestión que cada uno demuestra mientras está en el tiempo. Ahora, cuando ese tiempo se ha cumplido, cuando ya se está en la presencia de Dios, más allá del tiempo, en el juicio eterno, porque ya estamos en la dimensión de la eternidad, ahí vamos a ver si el Señor, en conformidad de aquello que ha visto y ve en nosotros, establece que somos dignos de estar en el lugar del favor. Te voy a poner un ejemplo rápido, Fabián. Recordás que el Señor resucitado se apareció a los discípulos, según comenta el Evangelio de San Juan, cuando estos estaban pescando en la noche y no pescaban nada. Entonces, ¿qué les dice? Tiren la red a la derecha, a la diestra. Y ahí lo sacaron realmente súper abundante de peces. A la diestra es la pesca. Los que son hijos de la diestra se sientan a la diestra. A ninguno de los ángeles, dijo el Señor conforme a la carta a los hebreos, siéntate a mi diestra. ¿A quién se lo dijo? Al Señor resucitado, al Hijo del Hombre. Ese es el lugar que ha conquistado para nosotros Cristo Jesús, el hombre. La diestra, el favor de Dios, la totalidad de la vida en la plenitud de la gloria. Ese es el lugar que nos corresponderá, esto lo establece el juicio de Dios, si realmente hemos obrado mientras hemos estado en este mundo y hemos sido captados por la malla del cielo, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor, y hemos sido fieles. Fieles quiere decir que hemos obrado en conformidad con la fe cierta. Entonces separa a los que son dignos de los que no son dignos, porque tiene que formular un juicio y tiene que ameritar en cada uno de aquellos que los merezcan todo aquello que los acredita como verdaderos, veraces habitantes del favor de Dios, que es el lugar de la vida. Y los que no, bueno, eligieron otro camino. Acá se produce otra vez lo que aconteció con el hombre del polvo, que en realidad el hombre del barro, y somos todos nosotros. Como diría Shakespeare, somos polvo, pero polvo enamorado. Enamorado sin duda si obramos en conformidad con la voluntad del amor, que es de Dios. Pero si no, nos quedamos en el polvo y recordemos que
somos polvo y al polvo volveremos, ¿no? Pero no se quede usted en el polvo, no nos quedemos ahí, ¿eh? Precisamente por eso el Señor resucitó y vino a resucitarnos, ¿no? Porque así como el Padre resucita a los muertos, así ha dado poder al Hijo para resucitar a los muertos. Y entonces no es un juicio así legalista, como puede ser un juicio humano, que está bien dentro de la historia del hombre en el orden civil, digamos, ¿no es cierto? Histórico, sí. Pero acá estamos hablando de un juicio que es eterno, ¿eh? Y ese juicio definitivo lo establece solamente aquel que puede hacerlo. Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ya como Dios, ¿no es cierto? Con todo el poder, en la gloria. Sí, Fabián. Bien, unos benditos son privilegiados, los otros malditos son descalificados, Miguel, y hay un premio, la vida eterna para los unos y el castigo eterno para los otros, así contundente, así de tajante, así determinante es y será esto, Miguel. Mira, Fabián, yo no me atrevo a establecer de modo decisivo, sí, va a ser así. El Señor, yo, en realidad, mira, repito palabras de nuestro Señor. Viene la hora y ahora es. Hablamos de la primera resurrección. Es que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y los que crean vivirán. Después más abajo dice en el Evangelio de Juan, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros saldrán. Y algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de juicio. Muchas versiones traducen resurrección de juicio como resucitarán para la condenación. Bueno, el juicio pertenece a Dios. Lejos nosotros de establecer un juicio. Claro, porque en esto podemos caer en la tentación, ¿no? Sí, claro. Digamos, estamos compartiendo este espacio, la luz de la palabra, estamos compartiendo este texto, entonces uno por ahí queda presa fácil de la tentación de decir, no, mira, y fulano, mengano, sultano, que yo conozco, que son mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de estudios, esos son malditos, mirá lo que hicieron o lo que no hicieron. Pero yo, en cambio, que hice tal o cual otra cosa, soy un bendito y me ganaré el cielo eterno. A veces no caemos en la tentación del error, en el error de la tentación de ser nosotros quienes juzgamos, Miguel, y no dejar el juicio precisamente para quien debe llevarlo a cabo, que es el Señor. Y sí, Fabián, es así. Humanamente tendemos a juzgar, pero fíjate que, primero, y lo dice la palabra, en este caso a través de San Pablo, ¿no? No juzguéis. Jesús ya nos había advertido. No juzgar, qué difícil que es. Te digo más todavía, Fabián. Sí, pero qué difícil que es. Sí, claro que es difícil, bueno, pero es precisamente lo que hay que hacer. Y no es difícil, es posible, porque el que nos da la posibilidad es aquel que nos da todos los elementos, decimos para obrar la voluntad, para ser de acuerdo a la palabra que nos pide aquello que debemos hacer, que demanda de nosotros algo que Dios en nosotros puede. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No juzgues al otro, pero más allá todavía va. Ni siquiera se juzguen a ustedes mismos. Lejos de nosotros... Otra cosa difícil también, ¿no? Claro, pero lejos de nosotros el juicio. Fabián, estamos hablando a propósito de estas lecturas para celebrar solemnemente la fiesta de Cristo Rey. Estamos repitiendo, ¿viste cuando uno dice somos como repetidores de lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Pero la palabra es de Dios, no es nuestra. Y si repetimos la palabra de Dios no nos equivocamos. Pero cuando pretendemos nosotros establecer juicios, comentarios, ¿no es cierto? Y más aún, a veces vamos más allá y pretendemos enseñar. Me parece que ahí estamos apelando a juicios personales y es muy fácil que podamos equivocarnos. Si nos entregamos, ¿no?
dócil, mansamente, como las ovejas que pone a la diestra el Señor, seguimos la voz del pastor que es el Señor en este camino nuevo, entonces vamos seguros por ese camino. Pero en ese camino, lejos de nosotros el juicio agresivo al otro. Porque vos fíjate que el mismo Jesús dice en determinado momento, Él no vino acá a condenar al mundo, vino a salvar lo que se había perdido del mundo. Un juicio de condenación. El hombre ya está condenado en Adán. Pero vamos a volver a condenarlo. Ya está, simplemente pasa esto, que el que obedece a la voz del pastor, el que sigue fielmente, el que obra, el que hace como Él nos dice, entonces va por el camino correcto y va al lugar de la diestra, al favor y posesión del reino de la vida. Va seguro. Pero el que esté seguro que mire de no caer, dice San Pablo también. Vayamos siempre desde la fe. No empecemos a mirar a los costados porque por ahí vemos algo que nos atrae más y nos desviamos del camino. Por ejemplo, muchos por amor al dinero se desviaron del camino de la verdad. Por ejemplo, un ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, si en vez que viene a nosotros la palabra que nos habla de algo nuevo, de algo absoluto, de un reino, de la paz, de la vida, de lo que habló Jesús en Jerusalén, ¿no es cierto? De aquello que creyó María, y aquí la servidora del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Todo es hecho por la palabra. Ahora, si hacemos en conformidad a un juicio personal, a nuestros propios caprichos, a nuestros propios criterios, y entonces es muy posible que nos equivoquemos. Estamos eligiendo el camino de la cabra. Viste que la cabra es arisca, ¿no es cierto? Patea, va por donde le pelea también. Y bueno, están a la izquierda, ¿te das cuenta? Ya partimos de una zurda que no es provechosa. Pero si seguimos transitando el camino de la izquierda, cada vez nos vamos más lejos. Entonces aquí... Muy bien, Miguel. Hasta acá hemos llegado en nuestro encuentro a la luz de la palabra. Créeme que ha sido un gusto este rato compartido, esta tu generosa presencia para compartir el texto de este próximo domingo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, que es el texto de referencia que nos ofrece la liturgia para celebrar, para tener presente a Jesucristo, Rey del Universo. Que Él bendiga tu vida, Miguel, la de tu familia, que nos permita reencontrarnos la semana próxima, una vez más, en Radio Fe Latina, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Un abrazo, Miguel, y junto con Silvia Patricia en la operación técnica, después de tu saludo, hacemos el cierre de este encuentro del día de hoy. A la luz de la palabra siempre, Fabián, un gusto el haber estado contigo, tanto Patricia como yo, y nos gusta esta coparticipación que tenemos en torno y reunidos a la mesa de la palabra, la mesa de la vida de nuestro único Rey. Y entonces es para nosotros un momento de felicidad y suma paz el estar reunidos, como seguramente está en este momento mucha audiencia, también gozando de esta palabra que en definitiva es vida y vida eterna para todos. Fabián, un abrazo muy grande, que Dios te bendiga y nos vemos Dios mediante junto a Patricia y a toda la gente querida el próximo domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.